Laboratorio de Química Aplicada 2. Extracción simple y extracción múltiple. Proceso de extracción. Puede definirse como el proceso de separación en el cual un soluto se reparte entre dos fases diferentes. Consiste en separar un producto orgánico de una mezcla de reacción mediante un disolvente. El fundamento de la extracción es un equilibrio de solubilidad entre dos fases inmiscibles. Constante de reparto. Es un parámetro físico-químico que determina el grado de lipofilia hidrofobicidad de una molécula, es decir, este parámetro representa la solubilidad relativa de una sustancia determinada en un sistema compuesto por dos fases inmiscibles entre sí a una temperatura específica. A un mayor valor de P, se puede afirmar que la sustancia presenta mayor afinidad por la fase orgánica y por consiguiente su carácter lipofílico es mayor. La constante de reparto se ve afectada por factores como la naturaleza química del producto, porque el tipo y número de grupos funcionales polares y no polares que una molécula presenta determinan su carácter lipofílico. El pH permite determinar la proporción de moléculas que se encuentran ionizadas y las especies ionizadas son insolubles en la fase orgánica. La temperatura que afecta la solubilidad de las sustancias en los diferentes sistemas solventes y el sistema disolvente porque la solubilidad depende del disolvente utilizado. Extracción discontinua y extracción continua. Extracción discontinua. También se conoce como extracción líquido-líquido. Se lleva a cabo entre dos líquidos inmiscibles utilizando un embudo de decantación. Se utiliza para separar especies moleculares simples, compuestos de coordinación y compuestos orgánicos de las disoluciones acuosas en las que se encuentran inicialmente. El procedimiento consiste en agitar las disoluciones acuosas con un disolvente orgánico inmiscible con el agua y dejar separar ambas fases dentro del embudo para luego extraer la parte inferior mediante la apertura primeramente de la parte superior del embudo para que el líquido descienda adecuadamente, ya que si se mantiene cerrada la parte superior y se abre la parte inferior del embudo, cuando comienza a caer las primeras gotas de líquido se va a disminuir la presión dentro del embudo y esto impediría la salida del resto del líquido. Las dos fases líquidas de una extracción son fase acuosa, agua o disolución acuosa, fase orgánica, disolución o disolvente orgánico inmiscible con el agua. Formación de emulsiones. Se debe tener cuidado al agitar las disoluciones porque si se agita vigorosamente se produce la formación de emulsiones y como resultado las dos fases líquidas inmiscibles no se separan completamente o se separan con mucha dificultad quedando la emulsión a la zona intermedia. Las emulsiones son difíciles de romper y para facilitar la separación completa de las dos fases se pueden seguir los siguientes métodos. A. Dejar el embudo en reposo sin tapón durante cierto tiempo y de vez en cuando girar el embudo alrededor de su posición vertical, ya que poco a poco ambas fases tienden a estabilizarse. B. Añadir una disolución saturada de cloruro de sodio y agitar suavemente, ya que la presencia de una elevada concentración de un electrolito fuerte en la fase acuosa contribuye a la separación. C. Ayudar a la separación de ambas fases moviendo suavemente la interfase con una espátula. Elección de un disolvente. A la hora de elegir un disolvente para realizar la extracción de un compuesto orgánico disuelto en agua, debe cumplir con los siguientes requisitos. Ser invisible en agua, disolver menor que el agua la sustancia que se pretende extraer, tener un punto de ebullición bajo de manera que una vez finalizada la extracción, el soluto pueda recuperarse eliminando al disolvente a presión reducida en el rotavapor. No reaccionar con el producto que se quiere extraer y no ser inflamable ni tóxico y entre varios posibles elegir el más barato. Extracción continua. También llamada extracción sólido-líquido. Es una combinación de extracción-destilación que permite la recuperación del disolvente. Consiste en la separación de uno o más componentes de una mezcla sólida por medio de un solvente líquido. Se puede realizar con un extractor Scholte. Se da en dos etapas. En la primera etapa hay un contacto del solvente con el líquido que transfiere el componente soluble al solvente. En este proceso se puede realizar a temperatura ambiente, precolación, o en caliente para evitar la pérdida de disolventes ya que la ebullición se realiza con reflujo. Para la segunda etapa hay una separación de la disolución del resto del sólido. Cuando el solvente se satura, se separa del sólido restante. Normalmente lo hace por filtración. La afinidad del compuesto hacia las bases es determinada por la solubilidad o la polaridad del compuesto. Este tipo de extracción se utiliza para la obtención de aceites, frutos oleaginosos y la lixiviación de minerales. Un ejemplo de la vida cotidiana es la preparación de una taza de café, proceso en el cual la sustancia aromática del café
soluto se extrae con agua disolvente del café molido, material de extracción, formado por la fase portadora sólida y el soluto. Se obtiene la infusión del café disolvente con la sustancia aromática disuelta y en el filtro del coffee maker queda el café molido totalmente lixiviado, fase portadora sólida. Extracción simple. Si el valor del coeficiente de reparto es elevado, con una sola extracción se puede pasar prácticamente todo el soluto a la fase orgánica, es decir, cuando el soluto es muy soluble en uno de los dos disolventes, pasa casi en su totalidad de un disolvente a otro con una sola extracción. La distribución de las fases dependerá de la densidad de las mismas y estará determinada por la densidad del disolvente puro y por la densidad de los solutos disueltos en él. Extracción múltiple. Para asegurar la extracción del soluto es recomendable utilizar porciones pequeñas del disolvente realizando varias extracciones consecutivas, es decir, realizar una extracción múltiple. Para un volumen determinado de disolvente orgánico es más eficiente dividirlo en porciones y realizar varias extracciones que utilizar todo el disolvente en una sola extracción. Es decir, es mejor utilizar la extracción múltiple que la simple, esto a consecuencia de la termodinámica de los equilibrios consecutivos. Extracción reactiva. Es la combinación de la extracción en fase líquida y la reacción química para mejorar la capacidad de un solvente o para efectuar reacciones limitadas por el equilibrio. La principal limitación de estos procesos consiste en que deben operar a condiciones donde la separación de fases líquido-líquido y la reacción química tengan lugar simultáneamente. Se usa para separar principalmente sustancias que forman reacciones ácido-base y es la densidad la que determina qué sustancia quedará en cada fase, ya que la más densa quedará en la parte inferior y la menos densa en la parte superior. Las aplicaciones de extracción reactiva más conocidas en la industria se relacionan con la producción de combustibles, antibióticos, acetatos y la recuperación de ácidos y alcoholes resultantes de procesos de fermentación. Diferencia entre un lavado y una extracción. Ambos definen la misma operación, pero se realizan para distinto fin. La terminología cambia según sea la fase de la que se parte. Extracción se refiere al paso del compuesto orgánico de una fase acuosa a un disolvente orgánico, mientras que el lavado se realiza con una disolución acuosa para retirar de la fase orgánica un compuesto no deseado. El proceso de lavado es muy frecuente en las etapas de aislamiento, que se lleva a cabo para eliminar los restos inorgánicos presentes en una mezcla orgánica de reacción. Para nuestro experimento, se realizó una extracción de achiote con thinner. Los componentes principales del achiote son vixina, norvixina, apigenina, luteína, betacaroteno y triterpenos. Cabe mencionar que es una sustancia no polar, por lo que al ser mezclado con el thinner, que es el medio disolvente menos polar que pudimos encontrar, se va a disolver, pero no completamente. Esto se debe a que la vixina interactúa con el thinner con fuerzas de dispersión de London. En cambio, el achiote sí se va a disolver en alcohol, ya que este es polar y la vixina también es polar, por lo que estos componentes formarán puentes de hidrógeno. La fase acuosa es la que contiene alcohol y quedará en la parte inferior, mientras que la fase orgánica es la que contiene thinner y quedará en la parte superior por ser esta la fase menos polar. En nuestro experimento, como se observa en la imagen, los resultados obtenidos concuerdan con lo descrito anteriormente. La fase orgánica quedó en la parte superior con una coloración bastante fuerte, mientras que la fase acuosa quedó en la parte inferior con una coloración más tenue. ¿Y cómo sabemos cuál es la fase acuosa y cuál es la orgánica? Primeramente se investigó sobre las densidades de ambos disolventes, por lo que se sabe que el thinner tiene una menor densidad que el alcohol, por lo cual tiende a quedar en la parte superior. Además, la fuerte coloración obtenida por el thinner la podemos relacionar a sus fuerzas intermoleculares. Durante el desarrollo del experimento se tuvo un inconveniente con el embudo separador casero, ya que por la cantidad de líquido que se le agregó, el cual era muy poco, no se lograba percibir dónde quedaban las fases, ya que quedaban a nivel de la tapa que no es transparente, por lo que se tuvo que agregar todo el contenido a un vaso de vidrio transparente y con ayuda de una jeringa extraer la parte inferior del líquido. Con la jeringa también se presentó otro inconveniente, ya que por lo fuerte del thinner, el hule que tiene la jeringa se despegó. Había que estar acomodándolo con cada 5 mililitros de líquido que se extraía. Otro de los inconvenientes fue que el embudo separador casero requería de una tapa tipo Sport Cap, pero en ningún comercio se pudo conseguir. Algunas de las recomendaciones es una revisión del procedimiento para valorar otra manera de separar las fases como una alternativa al Sport Cap y además utilizar una mayor cantidad de volumen para que las fases puedan ser observadas
con mayor facilidad una vez dentro del embudo casero.